Pues hermano, vamos a estar en el capítulo 8 de Romanos. ¿Usted ha escuchado la frase un jíbaro condenado? Me acuerdo que mi abuela me decía que él es un jíbaro condenado. Como que por condenado quería decir que es que no iba a poder nunca dejar de ser jíbaro. Al pasar el tiempo, pues muchas personas desarrollaron un orgullo por un jíbaro castado, un jíbaro condenado, porque a orgullo lo llevaban. Pero en los tiempos del gas en Puerto Rico, ¿usted ha escuchado los tiempos del gas? ¿Qué gas hay en Puerto Rico? Un gas petróleo, decían que había en Puerto Rico. Usted tiene que haber escuchado esta, especialmente aquí a mi derecha, tienen que haber escuchado esa frase. Que la cosa está bien mala, decía, y no aparecía nada. Y la gente comía pana sancochada con pana guisada, para mezclarla, para misturarla, como decían, la cosa estaba bien mala, así aparecía la pana. Pues para esos tiempos, para allá, para los 20, los 30, los 40, mucho tiempo ya, pues existía esa noción de un jíbaro condenado. Era un mal uso de la palabra condenado, igual que usan mal uso en Puerto Rico de la palabra aborrecido. Aborrecido es aquel que es despreciado, no aquel que está todo el tiempo amargado. Pero aquí le cambiamos el sentido a las palabras. En que tiempo condenado era uno que era un jíbaro empedernido, ¿verdad? Pero vamos a hablar, ¿verdad?, de aquellos que, aunque estábamos condenados, cuando usted está en Cristo, ya, si sabe, usted ya no está condenado. Usted estaba condenado. Si usted quería decir y confirmar que usted era un jíbaro condenado, pues sí, lo era. Y bien condenado que estaba, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Pero cuando usted está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Te iba a decir algo, hermanita Natalia? Sí. Mi mamá nos hacía sopa de pan. Para que le diera para que... Ese mismo es. Sí. Y los cuentos que había, apareció un cubito de pollo, pues con ese cubito de pollo hacían un hoyón y todo el mundo a comer sopa transparente por ahí. Sí. La juventud de hoy, ¿verdad? Quizás los padres de la juventud de hoy no tuvieron noción de ello, ¿verdad? Pero en estos tiempos antiguos sí había mucha necesidad. Pero gloria a Dios, si ahora no es así, es por la gracia del Señor también. Amén. Así que la palabra del Señor, vamos a leer los versos 1 al 11 de Romanos 8. Amén. Romanos 8, y también vamos a leer Juan 3, 18 al 19. Juan 3, 18 al 19. Amén, márquelo ahí, vamos a leerlo también en el nombre de Jesús. Amén, dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y Juan 3, 18 al 19 dice,
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, ayúdanos a exponerla por medio de tu Espíritu Santo, y que la podamos comprender y la podamos poner por obra, Señor, por norma de vida diaria, Señor, por luz y vida que viene de parte tuya en nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, todo ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. El argumento de Pablo, cuando dice, ahora pues, es porque estaba diciendo algo antes, como cuando estuvimos leyendo esta mañana, que decía de amén, gloria a Dios, gracias. Ahora pues, como decía esta mañana, después de estas cosas, entonces uno dice, oye, vamos a ver qué cosas. Pues aquí en este caso también. Dicho sea de paso, como hemos repetido, así es que debemos leer la palabra del Señor. ¿Okay? La palabra del Señor no se lee versos en exclusiva, a menos que usted quiera leer ese verso en exclusiva, porque usted sabe lo que dice en inclusive todo lo que está alrededor de él. Amén. Pero es bien, como digo yo, indebido el leer solamente un verso y pretender a través de ese verso hacer una doctrina, solamente un verso. ¿Okay? Y muchas veces pues leen el verso y no lo leen correctamente también. Y eso sucede en muchas ocasiones, causa mucha confusión y mucha angustia en aquellas personas que pretenden hacer una enseñanza con un pedacito de la palabra. Por eso es importante leer el contexto. Si leemos el contexto que está en el capítulo 7, el argumento que está haciendo Pablo y que estuvimos reseñando la semana pasada, es que Pablo está diciéndonos y confirmándonos que en nosotros, en el creyente, no en el que no ha creído, sino en el creyente, hay dos naturalezas, o sea, dos personas, por así decirlo, dos entes, si le quiere llamar. ¿Por qué? Porque dice que hay un hombre interior, dice el verso 22, que se deleita en la ley de Dios. Amén. Refiriéndose a el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pues obviamente todas son hechas nuevas. Como dice 2 Corintios 5:17. Amén. Ahora, verso 23 dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, contra el hombre interior, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, se refiere al cuerpo viejo, lo que en resumen se le llama la carne. La carne. Y al hombre interior, como está guiado por el Espíritu Santo, se le resume como el Espíritu, la carne y el Espíritu. Y esa dicotomía está en nosotros. Eso es lo que Pablo estaba explicando en estos últimos versos de lo que llamamos el capítulo 7 de Romanos. Y él le causa angustia porque él lo que estaba diciendo es, verso 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque nosotros en nuestra nueva criatura lo que deseamos es hacer lo que agrada al Señor. Esa debe ser nuestra oración y nuestro propósito todos los días. ¿Para qué usted está vivo hoy? Para darle gloria a Dios. Y no solamente gloria a Dios diciendo gloria a Dios, sino que su vida sea para la gloria del Señor. Amén. Para eso usted está puesto, para usted brillar. Y cuando usted brilla, brilla, Cristo brilla también. Pues Pablo quería hacer eso mismo. Pero entonces
no podía, dice, todo el tiempo, no quiere decir que nunca, ¿verdad? Pero él hubiera querido, al igual que nosotros, todo momento glorificar al Señor, pero él entendía que no, porque el mal que no quería hacer, eso hacía. Entonces, usted, no sé si te dice, pero espérate una cosa, pero según yo leo de Pablo, lo que está escrito de él históricamente en los Hechos, y lo que también podemos armar de él en las epístolas, ¿y cuál será lo malo eso que dice Pablo que él hacía? Pues si Pablo salían de él malos hechos, malos pensamientos, malas miradas, palabras deshonestas, y no podemos hacer un catálogo para Pablo, pero si Pablo era similar en la carne a nosotros, que no vemos por qué no, pues entonces las mismas deslices y las mismas ataduras, ¿verdad? O las mismas errores que nosotros cometemos, pues eran los mismos de Pablo. O sea, Pablo era un hombre como nosotros. Pablo era un creyente como nosotros. Amén. Pablo estaba entregado a servir al Señor. Él puso su vida entera a servir al Señor. Pero el hombre natural, o sea, ese hombre interior, el hombre, la carne, que él arrastraba, igual que la carne que nosotros arrastramos, usted arrastró la carne hoy aquí. Amén. Esta carne que usted trajo aquí, que es lo que yo veo, esa carne no es usted. Si usted se da cuenta. Porque la vida, el alma que Dios le ha dado, la cual vive por medio de un espíritu renovado, esa alma es eterna. Pero ese cuerpo que usted tiene aquí, ese no es el cuerpo que va para la eternidad. Por eso es que uno no puede hallarse lindo, muy lindo. Porque ese no es el cuerpo que usted va a estar llevando para la eternidad. ¿Sabe que todo lo lindo se va poniendo feíto también? Hay personas que a veces envejecen y se ponen más apuestos o apuestas que antes, pero a veces sucede al revés. ¿Por qué? Porque en esta vida las cosas van cambiando y el cuerpo se va descascarando cada día más. O sea que esta morada, como dice Pablo, si esta morada terrenal se deshiciere, tenemos una eterna en los cielos. Amén. Porque este cuerpo que usted ve es simplemente el lugar donde el alma salvada por Cristo vive. Amén. ¿Usted ha visto los cangrejitos que viven en los carapachos? Los cangrejos ermitaños. Usted sabe que ellos no producen la casita que ellos llevan, ¿verdad? Ese caracol no es el de ellos. Ellos van obteniendo los que encuentran por el piso por ahí. Entonces, cuando van creciendo, se van mudando, porque se le va quedando chiquito. A veces no aparece, y yo he llegado a ver hasta en latas. Las latas, que es una lata de sopa, y le quitan así, la botaban por ahí. Se metían dentro de las latas, dentro de los vasos, dentro de latas de cerveza, vacías también. Dentro de cocos. No hacen un boquete al coco, se metían ahí. Porque necesitaban una casita, porque ¿verdad? El cuerpo de ellos no es lo que usted ve por fuera, el cuerpo de ellos es como algo blandito que está, y ese cuerpo, ese blandito como que se enrosca y se acomoda dentro del lugar donde ellos se meten. Ellos van cambiando de casa, ellos no se aferran a la casa porque pues, la casa se les va a quedar chiquita en algún momento dado. Pues nosotros nos pasa lo mismo. Usted no debe aferrarse a este cuerpo porque el cuerpo va a ser transformado al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Y cuidado que hay diferencia entre nuestro cuerpo y el cuerpo de la gloria de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora mismo el cuerpo que usted trae, en el cual usted vive, ese cuerpo que usted vive, el cuerpo no es usted. Amén. El cuerpo está, amén, sujeto a la ley, lo dice el verso 23. ¿Cuál es la ley? Aquella noción que señala que somos pecadores. Amén. Y no solamente la ley de Moisés, sino toda ley, porque aquí usted en su cuerpo viola las leyes de este país también, y las que no son de este país también. Imagínate las del Señor también. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quisiera agradar al Señor, pero no le puedo agradar, porque esa ley en mis miembros, verso 23, se revela contra la ley
de mi mente. Entonces, la carne, el viejo hombre, la naturaleza actual, su cuerpo como tal, es el que tiende hacia el pecado. Así que usted quiere en su nueva criatura agradar al Señor, pero su cuerpo quiere agradar al pecado. ¿Y por qué hace tanto énfasis en el agradar al pecado? Porque Pablo estaba diciendo desde el verso 6 en adelante, verso 20 dice, cuando usted era esclavo del pecado, usted era libre acerca de la justicia, dice el 6:20. O sea que el estar esclavizado del pecado, y créame, todos estamos esclavos del pecado, todos éramos esclavos del pecado. Esa era la vida de nosotros. Dice el verso 23, la paga del pecado, o sea, lo que la recompensa del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando el Señor le salva, le da una nueva criatura, no nueva vida, pero esa nueva vida está encapsulada en este cuerpo viejo, en este cuerpo de muerte, como le llama Pablo en el verso 24. Miserable de mí. Para usar la palabra que estamos usando en el devocional, yo soy un infeliz, en el sentido literal de la palabra. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo es el que llevaba a Pablo a hacer las cosas que él no quería. Ahora bien, tenemos que aclarar, ¿verdad?, que aunque el cuerpo viejo que usted lleva es el que tiende hacia el pecado, eso no quiere decir que usted es libre de culpa, porque usted es uno en un todo. ¿Va teniendo? ¿Sabe que siempre hacemos el chiste de que no lo hice yo, fue un ser que me persigue, como dice la canción navideña? Eso en realidad no aplica aquí, porque las acciones suyas son suyas. Nadie puede ir a argumentar, ¿verdad? Y muchas veces en algunos juicios y algunos chistes se oye esto, que fulano por allá dice, no, es que yo sentí una voz que me dijo. Pues allá usted sintió una voz que lo indujo a hacer algo malo, una poca vergüenza. Nadie se va a creer que es que fue que yo seguí como un poder que me llevó a hacer X cosa que está indebida. No, eso en ningún sitio le van a creer ese cuento, porque la realidad es que nosotros somos los que tenemos que dar cuenta por nuestras acciones. Y Pablo entonces, dándose cuenta que sus acciones no eran todas puras delante del Señor, él estaba angustiado. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por eso en el 25 él dice, pero le doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor, amén, nos redimió de toda maldición. Y él dice, ya mismo va a explicar qué es lo que pasa con Cristo Jesús en nuestra vida. Dice, resumiendo, dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero mi carne sirve a la ley del pecado. Amén. Y yo soy responsable por lo que hace mi carne también. Ahora, él dice, ahora, si vamos a ir para explicar bien, dice, no hay ninguna condenación. Ustedes recuerdan que fuimos al capítulo 3 de Juan. Decía, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, el pecado, que la luz. ¿Por qué? Porque les gustaba hacer las obras malas. Amén. Y habíamos estado argumentando antes que las personas hablan de vicios. Pues el pecado envicia. El pecado envicia. ¿Sí sabe? Porque a la carne le encanta el pecado. La carne vive el pecado. La carne se crece en el pecado. Porque el pecado está arraigado a la carne. Y fuimos desde allá cuando estuvimos hablando acerca de Adán y Cristo. Si usted quiere echarle la culpa a Adán, échele la culpa a Adán, no hay ningún problema con eso. Pero el pecado de Adán es el de Adán, el suyo es el suyo. Y haya venido desde donde usted heredó la mala costumbre de estar esclavizado y adicto al pecado y le quiere echar la culpa a Adán, no hay ningún problema con eso. Pero sépase que el argumento de que yo pequé pero la culpa es de Adán no es válido, la culpa es suya, porque el pecado es suyo. Pablo nos dice, gloria a Dios que le puede echar la culpa a Adán y la culpa es de él. No, la culpa es de Pablo, la culpa es suya, la culpa es mía. Pero, el argumento que está haciendo Pablo ahora es que esa condenación
que ya estaba sobre nosotros. No es que íbamos a ser condenados. Lo que faltaba era que nos echaran a la sentencia. La sentencia ya estaba, faltaba ejecutar la sentencia. Condenados ya estábamos. ¿Por qué? Porque aquel que no ha creído en Cristo ya está condenado. ¿Por qué? Porque no es que se va a dilucidar en un juicio si son dignos a condenarse o no. No, es que ya desde plano aquel que no está en Cristo está condenado. Por eso dice Pablo, para los que están en Cristo ya la condenación no aplica. O sea, han sido descondenados. Ese verbo sí existe. ¿Okay? Han sido descondenados a causa de la obra que hizo Cristo. Y esos que ya no están condenados porque están en Cristo, no andan según la carne. Amén. Y esa es una importante diferencia que tenemos que hacer. Pablo argumentaba que la carne de él lo llevaba a hacer cosas que a Dios no le agradaban y a él tampoco le agradaban. Amén. Pero está diciendo que eso en Cristo, como él y como usted y como yo, amén, aun cuando pequemos de esa forma, no estamos andando de acuerdo a la carne, sino según el Espíritu. Vaya haciendo, ¿verdad?, memoria de esto. Eso no quiere decir que el hecho de que usted peque, pero aún así no está condenado, porque eso es lo que está diciendo él aquí, quiere decir que entonces el pecado es el que gobierna en su vida. Porque ese es el argumento que él estaba haciendo anteriormente, verso 1 del capítulo 6. A cuenta de que el Señor envió su gracia cuando vio que nosotros estábamos embarrados de pecado de arriba abajo. Vamos a seguir pecando para que venga más gracia. Pablo está haciendo, ¿verdad?, esta retórica. Él mismo se va haciendo las preguntas y él mismo las va contestando para que los que leen pudieran entender hacia dónde es que va Pablo. Pues Pablo ahora nos está diciendo, tenemos dos naturalezas. Pero la sangre salvadora de Cristo, que nos limpia de todo pecado, aun cuando nuestra carne falla y peque, no estamos condenados. Y eso es lo que explica él en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley que decía que los pecadores están condenados. Amén. Ahora, muchas personas que andan en la carne dirán, he ahí el cheque en blanco. Pero ese cheque en blanco fue el que se canceló en el capítulo 6, verso 1. Muchas personas dicen, un cheque, ¿sabe lo que es un cheque en blanco, verdad? Pudieran haber personas que a lo mejor escuchen el mensaje y no sepan lo que es un cheque. Van a llegar tiempos donde las personas no van a saber lo que es un cheque, porque todo va a ser ATH móvil y transacciones electrónicas. Pero si usted escribe un cheque y usted le pone pagadero a quién y usted no le pone la cantidad, eso se llama un cheque en blanco. Que la cantidad se la ponga el portador. Me acuerdo una vez una persona que yo conocía, hizo un cheque en blanco así. Una persona, mira, yo te voy a hacer un cheque y lo que cueste el arreglo del carro, tú se lo pones ahí. Qué peligro ese, ¿verdad? Por más buena gente que sea, porque, y si hay diferencia de criterio. No, para el mecánico 7,000 pesos no son nada, pero a lo mejor para el dueño del carro sí. ¿Ves? Y por eso es que uno tiene que preguntar, oye, dame un estimado cuánto va a salir esto, ¿verdad? Pues no, él le dio el cheque en blanco, me acuerdo yo, un muchacho del trabajo. Y no fue 7,000 pesos, pero fue una cantidad que metía miedo, ¿verdad? Quedaba vaído, que había que aguantar, había que aguantarse. Pero ¿qué pudo hacer si él le dio un cheque en blanco? Y le puso la cantidad, el mecánico le puso la cantidad que era, bueno, lo que era justo y necesario, pero imagínense que el Señor, ese cheque en blanco, lo expedimos nosotros y el Señor nos pone la cantidad que debemos. Imagínense eso. Y Él nos pone precio de sangre, le va a poner a todo el mundo, precio de sangre firmado Cristo Jesús. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, si alguien no ha tenido su deuda pagada, bienaventurado el varón, amén, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, como decía David, y que el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios por eso. Cuando usted llegue a la presencia del Señor, usted no va a tener condenación, porque Cristo pagó por su deuda. La condena suya, Cristo la llevó en el madero. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no quiere decir que entonces no vamos a tener la carne
fastidiándonos todos los días, por así decirlo, la vamos a tener con nosotros todos los días. Pero él argumenta en el verso 3, dice, es que lo que era imposible para la ley, o sea, yo salvarme obedeciendo la ley de Moisés, era imposible porque yo era débil por la carne. Y esto es mucho decir, porque Pablo decía que era, en cuanto a la ley, irreprensible, decía él en su testimonio, fariseo de fariseos, criado con la alta alcurnia. Pero si usted viene a ver, si que era el top of the top en pretender cumplir la ley, dice ahora, yo era débil en la carne, era imposible, ¿verdad?, agradar a Dios mediante la ley. Imagínense si ese era él, imagínense nosotros, imagínense el resto de sus correligionarios, todos esos que usted ve, que cuando Pablo iba por las ciudades, entraba primero a la sinagoga, porque él amaba a los de su nación. Y él decía, ahora yo entiendo que ahora yo predicándolo a los gentiles, a ver si les da celos a ellos, que porque Pablo no nos predica a nosotros, le predica a los gentiles, para ver si de alguna forma los jamaqueo y despiertan a esta gente, era lo que él decía. O sea, ese era el amor que él tenía por los judíos. Pero él se dio cuenta que todos ellos están incorrectos. Es imposible agradar a Dios. Por eso dice, Dios cuando envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y lo envió a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, como quien dice, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Amén. En su cuerpo inocente, Él llevó nuestros pecados. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Pues, si alguien podía cumplir la ley, era el Hijo de Dios mismo. Y el Hijo de Dios cumplió la ley. Lo dice aquí. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero no fue según la carne, o sea, no la cumplimos nosotros, fue el Señor mismo que cumplió toda justicia. Así que alguien podría decir, bueno, entonces, ¿Cristo necesitaba ser salvo cumpliendo la ley? No necesitaba ser salvo cumpliendo la ley porque no había pecado en Él. Pero Él cumplió la ley por nosotros, Él cumplió toda justicia. Amén. Así que toda esa justicia, toda esa, la expectativa de Dios la cumplió su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y Él selló todo eso ofreciéndose en holocausto, amén, en la cruz, derramando su sangre para el perdón de pecados. Amén. Ahora, si nosotros pretendiéramos hacer la obra que Cristo hizo obedeciendo la ley, no vamos a llegar a ningún sitio. Eso es lo que Pablo está diciendo, por eso es que él está apesadumbrado por esto. Así que Cristo cumplió la justicia de la ley, ¿ok? Nosotros, dice, pareamos esto porque no andamos conforme a la carne, sino estamos andando según el Espíritu. Pero aún andando según lo que nos manda el Espíritu, hay pecado en nosotros. Pero el Señor Jesús cubrió y pagó por ese pecado ya. Ahora, eso no quiere decir que usted va a pecar y acumula ahí y sigue ahí porque ya eso está pago. No, usted tiene que rendir cuentas al Señor. El Espíritu Santo que está en usted le va a decir, Tito, esto que hiciste está mal. Y si usted hubiera cometido pecado, usted va y le pide perdón al Señor. Amén. Usted se arrepiente. Y en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo le limpia de su pecado. Porque el Señor sabe que vamos a pecar. Pero el mismo Señor ha dictado que el pecado ya está cubierto. Usted tiene que acogerse al perdón de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas personas que se confunden y piensan que cada vez que hay un pecado en su vida, están perdidos otra vez. Y si cada vez que usted pecara, usted está perdido, le digo algo, usted estaría perdido todo el tiempo. Porque esa noción, esa lógica,
Y la Biblia no es lógica, porque ¿qué lógica había que el Señor muriera por nosotros? Ninguna. La Biblia no es de lógica, la Biblia es gracia y verdad a través de Cristo Jesús. Si usted dependiera de que usted estuviera libre de pecado para usted estar salvo, usted estaba perdido hasta la tabla, hasta la médula, completo. No sé si captura lo que Pablo está diciendo aquí. Uno, si fuera por uno estaba embajado en el pecado hasta el pelo. Pero gracias, doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aunque se merecerían que los pasaran por la piedra también y los condenaran. Ese es el argumento que está haciendo. Porque aún el creer en Cristo Jesús, mediante la fe en Cristo somos salvos, nosotros no hicimos nada. Toda la obra la hizo Cristo Jesús. Así que si de nosotros dependiera estar más lavaditos y estar libre de pecado, pues usted nunca está libre de pecado. Usted sale por esa puerta y aún dentro de esta puerta y comete pecado. Mucho más de la mitad de esos pecados usted ni cuenta se da. Entonces dice, pero ¿y cómo alguien podría pretender agradar al Señor? ¿En qué cabeza cabía? Pues en la cabeza de Pablo y en la cabeza de muchas otras personas también, ¿verdad? Dice, y yo quiero presentarme a Él delante del Señor, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Por eso es que él tuvo que pasar bastante tiempo de desintoxicación de todos los errores que este varón había aprendido durante toda la vida, siendo el top of the top de los fariseos. ¿Ok? Para que este varón dijera lo que dijo en Gálatas 2:20, si usted va a Gálatas 2:20, va al 19, Gálatas 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne que peca, recuerde, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no es que yo deseche la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió de más. Pero sabemos que por la ley no podemos lograr la justicia. Por eso mismo que él está argumentando en Romanos, si yo dependiera de las cosas buenas que yo hago, no hay ninguna. No hay ninguna. Dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No dice algunas, dice todas. Porque aún aquellas cosas que usted antes de Cristo, usted hacía, porque son cosas pulcras, cosas buenas para hacer, usted las estaba haciendo no movido por la fe en el Hijo de Dios, sino por su propia justicia, porque usted a bien lo llevaba, y porque así sus abuelos y sus papás le enseñaron, y así es que los niños y las niñas de bien son de esta forma. No puede hacer como aquellos de por allá que están haciendo tonterías, no, tú vas a hacer de esta forma, y usted lo aprendió, y usted cuando hacía las cosas que son agradables y son correctas según este mundo, usted no lo hacía para darle gloria a Dios, usted lo hacía porque le enseñaron que eso era lo bueno que había que hacer. Usted le enseñaron, mira, no le pongan malos nombres a la gente en la escuela, porque eso no le gusta. Si no te gusta que te pongan malos nombres, no le pongas malos nombres. No le pongas flaco, alambre, cabezón, peludo. No le pongan nada de esos nombres a la gente, porque a ti no te gusta. Y usted no le ponía nombre. Usted lo llamaba por su nombre, lo trataba a todo el mundo con respeto. ¿Eso le contaba a usted para justicia? Cero también. Porque usted no estaba haciendo nada de eso con el propósito de agradar al Señor. Usted dirá, ¿y con el propósito de agradar a quién? Pues, dígame usted, agradarse a sí mismo, agradar a su papá. Como ya los orientales dicen, yo le voy a dar honor a mis padres para obedecer lo que mis padres me dijeron. Pues, honre a sus padres, honre a su padre y a su madre. Pero eso no quiere decir que eso le gana salvación a usted. E inclusive dice que vuelvo y digo, por si acaso usted pensaba que
usted se crió y 30% de sus cosas servían y 70% no. Ninguna servía para nada. Esa es la imposibilidad de esto. Es la cosa más absurda el poder pensar que nosotros tenemos algo que pudiéramos ofrendar al Señor. El Señor, la única ofrenda que aceptó fue la de su Hijo, cuando se ofrendó en la cruz del Calvario. Y con Él, dice que metió a todos sus hermanos en la gloria, amén, a través de su sacrificio en la cruz. Ahora, la expectativa y la realidad es que los que estamos en Cristo, tenemos todavía la vieja naturaleza, la carne, pero ahora tenemos la nueva criatura en nosotros, amén, que está esperando la redención completa del cuerpo, la transformación del cuerpo, el intercambio, para que el cuerpo sea hecho según el cuerpo de la gloria suya, del Señor, libre de pecado. Mientras la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si alguien pensara, pero es que tiene, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el Señor me va a perdonar mi pecado? Pecado que yo hice y pecado que yo cometo de continuo. Pues, ¿y qué usted cree que tomó para perdonarle cuando usted vino a Cristo Jesús? ¿Ah? ¿Cuál era su cuenta, su bill de pecado cuando usted vino a Cristo Jesús? ¿Ah? Empezaban y no acababan, como dicen. Pues ese pecado el Señor lo pagó en la cruz del Calvario, bendito sea Él. Y ahora que usted está en Cristo, el Espíritu le lleva a hacer obra que agrade al Señor. Porque somos creados para buenas obras. Dice que el Señor preparó todas esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas ahora. Él las preparó de antemano, dice la palabra. Sin embargo, hay obra que nosotros hacemos que es pecado. Esa obra que es pecado no nos condena, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hace una distinción. Los que son de la carne, dice el 5, piensan en la carne. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Pablo pensaba en las cosas del Espíritu, pero aún pensando en las cosas del Espíritu terminaba haciendo las cosas de la carne. No todo el tiempo, pero con una sola vez que lo hiciera, pues era inaceptable para él y para nosotros también. Mire la diferencia. El ocuparse de la carne. Ahí que está la diferencia. Usted tiene una carne como usted hoy, en la que yo estoy viendo aquí. Pero el cristiano no se ocupa de la carne, como dice, vamos a darle atención a la carne, ¿eh? Porque la carne va a querer hacer lo que la carne quiere hacer. Dice, si usted se ocupa de la carne, eso implica que usted es reo de muerte. El creyente no puede ocuparse de las cosas de la carne. El creyente no se ocupa de las cosas de la carne. No es que no debe ocuparse, es que la nueva naturaleza que hay en Cristo le lleva a usted a ser fiel al Señor, a ocuparse del Espíritu, porque eso es vida y paz. Amén. Fíjate que no estamos usando las palabras debe y debería y más le conviene, porque si no, eso como que depende de la decisión que usted haga, ¿verdad? El Señor le ha renovado y le ha puesto para que usted camine en sus caminos ahora. Usted todos los días, todos los segundos de su vida, hasta que Cristo se lo lleve y transforme su cuerpo, usted va a tener esa pelea con su vieja naturaleza. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y usted tiene que hacer morir, como dice la palabra, morir lo terrenal en vosotros. Todas esas cosas que produce la carne. Celos, iras, envidia, idolatría, malas costumbres, palabras deshonestas en nuestra boca. Todas esas cosas que están allá, que son el fruto de la carne. Amén. Ese fruto de la carne, usted debe hacerlo morir. Amén. Por el poder de Cristo Jesús. ¿Y sabe cómo usted lo hace morir? ¿Sabe cómo usted lo hace morir? No dándole comida. ¿Usted quiere que se le mueran las matas en su casa? No le eche agua ni le eche abono. ¿Qué pasaría si usted tiene un pejo y usted no le da comida? El pejo se muere. Usted, si usted no come, deje de comer, no sé, 2 meses.
Tome agua y no coma en 2 meses, a ver qué pasa. ¿Verdad? Ya sabemos lo que va a pasar. Puede ser que ni a 2 semanas llegue, pero si usted está fuerte, a lo mejor llega a 2 meses. Y en 2 meses lo entierran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted mató su cuerpo, porque no le dio comida. Así se mata la actividad de pecado. Usted aborrezca el pecado. El Señor que le salvó aborrece el pecado. ¿Sabe lo que es aborrecer? Le da asco. ¿Usted ha visto cuando le da asco? ¿Usted ha visto un vómito? Alguien que se comió una pizza de combinación. Pasaba mucho en los sitios donde hay rides y venden pizza. Mucha gente se montaba en una montaña rusa y y a veces allá arriba, en el aire ahí, y que le cayera a los pobres que venían detrás. Nada más asqueante. Yo recuerdo una vez íbamos camino a Utuado en una station wagon. Usted tiene que saber lo que es una station wagon. Cuando no había minivan, había station wagons, de esas que tenían los paneles plásticos simulando madera por los lados, las puertas. Íbamos a la station wagon y yo iba en el asiento de atrás. Y había esa de 3 filas de asientos existía antes en las station wagons. Y había unas ventanitas que se abrían para que la tercera fila pudiera entrar el fresco. Mi prima iba en la tercera fila, yo iba en la segunda fila, íbamos subiendo las cuestas, las alditas para allá Putuado. Y como siempre, pues, por el padecimiento que yo tengo, que me mareo de mirar, pues me había dado una altera de hot dog, como yo había comido avena, me acuerdo ese día, había comido hot dog, me acuerdo como ahora. Me había saltado de jugo de china y todas esas cosas, esa gran mezcla. Pues de momento, ay, me siento mal. Aquí no, decía la prima, aquí no. Yo saqué la cabeza y ella sacó la cabeza a la vez. Y lo que yo vomité, ella participó y le cayó en la boca, en el pelo, en los ojos, en todos lados. Y se formó un relajo porque entonces que le da el olor, usted le da el olor de vómito, le da ganas de vomitar a uno, es como una reacción del cuerpo, pues así pasó todo el mundo. Y tenía que ser Joselito, como decían, tenía que ser Joselito, no puede ser el otro. Nada más asqueroso y asqueante que un vómito de eso. Nada más de pensarlo te hace, ¿verdad? Imagínense, y ni aún ni podrido está. Imagínense si estuviera podrido también. Pues si usted tuviera esa misma aversión hacia el pecado, dice, no quiero saber de eso. Eso es lo que el Espíritu produce en nosotros. Es ese asco hacia el pecado. Y mientras usted vaya desarrollando esa disciplina de tener asco hacia el pecado, amén, pues su carne va a estar más apagada, hasta que la carne tienda a estar muerta para los efectos hacia el pecado. Eso es lo que dice aquí. Matar la carne, esos apetitos de la carne, o sea, eso es lo que, esa hambre que tiene la carne necesita. La carne vive cuando hace pecado. Si usted no le da el gusto de hacer el pecado, la carne se muere. Eso es lo que está enseñando Pablo. Si usted quiere liquidar la carne, pues, aténgase a lo que el Espíritu pone en nosotros. Oiga, da un trabajo, pero hasta la médula, oyó, porque la carne esta se las trae. Y sabe que cuando usted está débil en el espíritu, que está deslembado espiritualmente, la carne viene y le mete el pie para que usted reviente ahí también. Es una cosa que hay que estar todo el tiempo. Por eso dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí está hablando del demonio y sus potestades, fastidiándole la vida a usted también. Pero el ser interior que usted lleva es portátil, usted va con él todo el tiempo. Y a ese hay que matarlo de inanición.
hasta que se limpie, como dicen en el campo. Dice, ocuparse del Espíritu, por eso es que es vida y paz. Bendito sea el Señor. Y dice en el 7, dice, es que lo que pasa es que los designios de la carne, o sea, lo que la carne manda que se haga, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque es que no se sujetan a la ley de Dios. Y no pueden sujetarse a la ley de Dios porque es pecado. Más bien se sujetan al designio del malo. Dice, por eso es que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Porque todo lo que hacen es enemistad contra Dios. Incluyendo las cosas que antes, cuando no estábamos en Cristo, usted pensaba que eran buenas y justas. No contaba ninguna. Por eso dice en el 9, en el 8, dice, esos que viven según la carne, es imposible que agraden a Dios. ¿No le enseñaban eso a usted? Cuando usted estaba antes, ¿verdad?, tratando de portarse bien. Eso es lo que enseñaban antes. Usted se estaba criando aquí en Puerto Rico, especialmente últimamente ha bajado esa influencia, pero en los tiempos de antes, a mí me decían, lo que tienes que hacer es portarte bien. Porque mientras más bien te portes, pues más chiquita es tu deuda cuando entres al purgatorio. Eso es lo que enseñaban a uno, esa poca vergüenza. Enseñaban a uno salvación por obras. Por eso es que no le gustaba que uno leyera la Biblia. Porque cuando uno lee dice, espérate, pero ¿qué me está diciendo este otro mequetrefe que me está metiendo embustes aquí? Está jugando con mi eternidad, este irresponsable, diciendo que yo trate de portarme bien. Y aquí dice que me puedo matar portándome bien, y ninguna de esas cosas agradan al Señor, porque los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces yo voy a decirle al Señor, Señor, yo viví una vida completamente y no te agradé nunca. Aquí estoy para que me tires la gran toalla y me metas en la gloria. Eso no va a suceder. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, está diciendo Pablo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Dice, en paréntesis, presumiendo que el Espíritu está en ustedes. Acuérdense que él no le está escribiendo a una persona cristiana, él está escribiendo a los romanos. Amén. Y de esos romanos, a una cepa que obviamente tenían una tradición judía grande, porque él está hablando de un montón de cosas de la ley aquí. Era a los judíos que estaban en Roma, para que ellos creyeran en el Evangelio, los que no habían creído ya y se salvaran, y aquellos que ya habían creído, que entendieran el fundamento de cómo el Señor les salvó. Y por eso les dice, ustedes ya no viven según la carne, antes sí, como yo. Ahora viven según el Espíritu, presumiendo que el Espíritu mora en vosotros. Está hablando a la congregación, porque en la congregación ciertamente, a lo mejor de los que estaban allí, algunos no habían sido salvos aún. ¿Ok? ¿Por qué pregunta él esto? Y dice esto claro, dice, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Así que cuando somos de Cristo mediante la fe, entonces le pertenecemos y Él pone su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Dice, ahora, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está ¿qué? Ahí está el asunto de matar al cuerpo, ¿ves? De inanición, de hambre. El cuerpo florece con el pecado, pues usted córtele el pecado. Dice, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. Fíjate la presunción de Pablo. El cuerpo muerto produce en pecado. Pero él está presumiendo que estos romanos han matado el cuerpo porque no le han dado comida. Es lo mismo que presume acerca de nosotros. Amén. ¿Y el cuerpo suyo cómo está? Liquidado. Liquidado porque yo quiero agradar al Señor. Amén. Recuerda que estamos hablando en sentido espiritual. Si sabe una cosa, mira otra cosa. El cuerpo de pecado que tenemos, si usted no le da pecado a cometer, ese cuerpo está muerto al pecado, que ya no tiene relación con el pecado porque ya usted no, decidió que usted no va a pecar. Oiga esto bien. Sin embargo, eso lo que va a producir en el cuerpo suyo es muchas más bendiciones en el cuerpo, la realidad. ¿Por qué? Porque al estar apartado del pecado, ¿cuánto daño produce el pecado en el cuerpo?
Amén. Por ejemplo, una persona dice, yo antes estaba atado al cigajillo y con uno prendía el otro. Porque usted está en Cristo, a pesar de que diga, ay, lo veo ahí, y me dan ganas de, lo dejo ahí, me voy y sigo andando, ¿verdad? Pues cuando usted rompe, ¿verdad? Y decide que el Señor rompe esta atadura que hay en mí, ayúdame a obedecerte y a despreciar esas cosas que a mí antes tanto me gustaban. Pues el cuerpo suyo le va a venir bien, porque ya no está metiéndose humo por ahí para abajo, ¿me entiende? Igual que cuando usted bebía, igual que cuando usted estaba por ahí haciendo lo indebido, amén, cuando estaba mirando a la mujer ajena indebidamente por ahí, amén, y cuántas cosas más, cuando usted estaba haciendo puras tonterías o dedicando el tiempo a pensar en sandeces mundanas que vienen a la mente, cuando usted estaba valorando los mismos valores que valora el mundo, perdiendo el tiempo empedernidamente, todas esas cosas, cuando ya toda esa atadura se rompe y usted mata el cuerpo, no deseando y aborreciendo esas cosas, su cuerpo real, su cuerpo físico, el que le quede, está mucho mejor. Amén. Ahora, si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. ¿Ok? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Usted se dio cuenta de lo que está diciendo aquí? Él está diciendo, mira, el alma suya es salva porque usted creyó en Cristo Jesús. Pero ese mismo que resucitó a Cristo Jesús, amén, va a vivificar su cuerpo. Ahora está hablando de la carne. Por el espíritu que mora en vosotros. Y usted podría decir, claro, 1 Tesalonicenses 4. Amén. Sí sabe, ¿verdad? Lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Lo leemos. ¿Ven? Pero no solamente eso, vamos a leerlo, pero mire. Verso 15, capítulo 4, 1 Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado con vida, esto es hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a ir antes que los que murieron en Cristo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si usted va a 1 Corintios 15, le da más detalles aún todavía, ese momento de transformación. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice el 51, todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, a los que estén vivos, seremos transformados. Amén. Así que cuando está diciendo aquí en el verso 11, ese Espíritu de Dios que está en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu. Ciertamente se refiere a cuando vamos a ser transformados, pero sabe que también usted está viviendo en el Espíritu todo el día. Hay una bendición, la que le acabo de decir, sobre su cuerpo cuando la presencia de Dios está en usted. Amén. Amén. Aun cuando este cuerpo se va desgranando poco a poco, porque todavía está sobre nosotros el efecto del pecado en la carne. Por eso es que uno se va poniendo viejo. Usted sabe, a Adán nunca le dijeron, aquí tú vas a durar tanto. Adán y Eva eran eternos hasta que pecaron. Inclusive las generaciones que vinieron después duraban 800, 900, 1000 años, hasta que después se fue perpetuando el efecto del pecado en la carne. Amén. Aún antes del diluvio, Matusalén duró 969 años. Después del diluvio las edades empezaron a bajar hasta que
las personas duraban, como dicen los salmos, la gente dura 70 años y los más robustos 80. Para que usted vea, antes ninguna de esas duraciones estaba en la mente del Señor. El efecto del pecado mata. Por eso es que el Señor va a renovar nuestro cuerpo cuando venga a buscar su iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora, para ir resumiendo, si usted ve aquí, en ningún lugar habla de estos en los cuales no hay ninguna condenación, porque están en Cristo, que se vuelvan a condenar. Cuidado que ha dado detalles aquí, pero en ningún lugar de la palabra usted ve que bendito se recondenó fulano. Imagínese eso. Pues si no lo hubiera dicho en el verso 1, ay, no hay ninguna condenación de vez en cuando para los que están en Cristo Jesús, porque si pecan se condenan otra vez y estamos condenados, descondenados, condenados, descondenados, condenados, descondenados. ¿Y qué es eso? Eso es así, todo el tiempo. Entonces usted va a decir, pues deja de ver, el truco es ver cuándo uno se muere, porque más vale morirme cuando no esté condenado. Ah, sí, ¿cuándo es eso? Usted decide cuándo usted se va a morir también. Lo tiene todo fríamente calculado, como decía allí el Chapulín. No. ¿Quién designa cuando usted muere? El Señor, porque es el que tiene control completo de nuestra vida. Usted no está condenado porque usted está en Cristo Jesús. Por eso es que este asunto, y no quiero decir que tengan mala intención, tienen una mala interpretación de la Escritura, cuando dicen que hoy podemos estar salvados en Cristo, libres de condenación, pero mañana quién sabe, y no vamos a ir mañana, puede ser que al salir por la puerta. Entonces, esa no es la salvación que habla Cristo Jesús. Muchas personas dicen, ah sí, pero entonces si fuera así de fácil que nunca te puedes perder, entonces la gente rompería a pecar. No, porque eso no es lo que dice aquí, las personas malentienden. El que está maquinando en su mente que ahora porque estamos salvos en Cristo vamos a romper a pecar, está en la carne todavía, hermano. Está en la carne todavía. Por eso que dice, vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia, porque cuando hubo más pecado, más gracia había. Ah, pues si peco más, viene más gracia. Pues vamos a pecar, rompa a pecar, pero y para abajo. Quien piensa así está en la carne todavía. Eso es lo que muchas personas que argumentan sin razón y sin fundamento, que sí, que la salvación se puede perder. No son una palabra de domingo, que la salvación es efímera, que se puede acabar. La salvación, estamos hablando de la salvación que nos dio Cristo Jesús, no, porque Él es el autor de la salvación, amén, y esa salvación es eterna. Por eso es que allá en Juan dice, esas ovejas que mi Padre me dio, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si alguien pretendiera decir, sí, nadie las puede arrebatar, pero ellas se le pueden salir de la mano. ¿Quién dijo eso? Pues eso no está en ningún lugar. La noción de que usted puede perderse viene de un corazón que todavía no ha comprendido lo que es la gracia de Dios. La gracia estriba en que usted no se merecía nada. Cuando usted está en Cristo, usted todavía no se merece nada. Pero Cristo, por su gracia, le confiere la salvación. Y cuando usted peca y usted es compungido por el Espíritu, Él perdona su pecado. Y usted sigue adelante. Y usted sigue cada día más matando la carne, no dándole el gusto de pecar. Amén. Pero si fuera de que porque usted no se va a perder porque usted no comete pecado, usted está perdido todo el tiempo entonces. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entreteniéndonos aquí entonces. Hablando teorías lindas aquí, muchas palabras chéveres. Estamos aquí porque Cristo nos libró de toda maldición. El querer hacer nuestras obras para agradar al Señor nos llevaba a maldición. Cristo pagó esa maldición. Cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Amén. Y se queda nueva criatura yo, hasta que vaya a la eternidad. El que está en Cristo no se condena y punto. Amén. Bendito sea el Señor, porque el Señor es bueno, el Señor lo hizo así. Él sabe que no podía depender de nosotros. Bendito, el que se pone a confiar en usted y en mí, para que nosotros...
¿A usted se le olvidan las cosas? Y si no se le olvidan ahora, cuando pase el tiempo se le seguirán olvidando más y más y más todavía. Pero imagínate, a usted se le olvidan las cosas, ¿se puede confiar en usted? Bueno, cuando no se me olviden, pues entonces no se puede confiar en usted. Pues ¿cuándo es que no se le olvidan? Pues no sé, no es que yo lo planee, es que de momento no se me olvidan. ¿Usted hace errores? Sí, ¿cuándo? Cuando los hago. Ah, tremendo. ¿Y usted planea hacer los errores? No, pero me salen así, pues como Pablo está diciendo aquí. El mal que no quiero, eso hago. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, hermanito. Señor es bueno, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a hacer oración por las peticiones también. Padre Santo, Señor, ahora te estamos dando gracias, Padre, por tu palabra santa, por habernos dado, Señor, la bendición de ser salvos por tu gracia y por tus méritos, por tu justicia. Que nosotros no teníamos ninguna, ni tendremos, ni podemos tener esperanza de tener nada, nada que ofrecer. Pero tú ofrendaste a tu Hijo para que Él pagara por nuestra deuda. Bendito sea Él. Gracias, Padre, por la salvación que nos das mediante Cristo Jesús. Que ahora, Padre, podamos vivir de acuerdo a esto, Señor. Como dice tu palabra, hacer morir lo terrenal en vosotros. No dándole el gusto a la carne de pecar. No porque ello nos vaya a condenar, sino porque estamos puestos para darte gloria, Señor, todos los días. Gloria y gracias por habernos salvado, por habernos librado de la condenación, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora, Padre, por Gabriel, Señor, que está acatarrado, Padre, por la hermana Rosa, que tiene achaques de salud, por Lorián también, como Rosa también, altibajos de salud. Seguimos pidiendo por la completa sanidad del hermanito Daniel, Padre, gracias te damos por haberle llevado a través de todo, darle la salud. También, Señor, estamos también orando por Juan, Señor, que fue de viaje a Orlando también, Padre Santo. También, Señor, orando por la salvación de Edwin Barreto Jr., Señor, que está apesadumbrado y él mismo por las decisiones, Señor, que ha tomado de no creerte, Señor. Dale tu gracia y aclara, Señor, su mente y sus pensamientos. Por Minerva, Señor, que tiene cáncer, Señor, y está en su tratamiento. Por la sobrina de Casimira, Adaluz, que tiene unas operaciones pendientes, y por su salvación también estamos pendiendo, Padre Santo. Señor, también, Señor, intercediendo por los otros hermanos, Señor, que de momento, Señor, tienen sus altibajos de salud también. Presentamos delante de ti, Padre, para que tú obres sobre ellos, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, también por nuestro caminar contigo, Padre, que podamos, Señor, andar siempre como hijos de luz, apartándonos de pecado, confiando, Señor, que tu Espíritu ha sido puesto en nosotros para guiarnos, Padre Santo, a hacer lo que te agrada, mi Señor Jesús. Que así sea, Padre Santo, cada día de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. Señor, te pedimos también tu bendición, así mismo, para que seamos siempre prevaleciendo en lo que dice tu palabra, Padre Santo. No en lo que dicen las denominaciones, lo que dice tu palabra. No en lo que dicen las costumbres y las tradiciones, lo que dice tu palabra, Padre Santo. Que seamos sanos en la fe y que podamos ser asimismo espejos tuyos, Señor, ante el mundo que está perdido. Que podamos ser asimismo, Señor, luz y sal en medio de este mundo, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor. Ahora, Padre, porque tú eres bueno, te pedimos que nos bendigas, nos lleves con bien en la calle, que lleguemos con bien a nuestras casas, Padre, que en este día podamos reposar, meditar, Señor, en ti, y tener ya mañana, si es tu voluntad otro día, pues un día de bendición también. Llévanos con bien ahora, Padre, y que este martes nos demos cita aquí, nuevamente para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Salude a su hermanito, su hermanita. Recuerde que el martes estamos
El pueblo de Israel pide un rey. Ese va a ser el tema, recuerde. Amén.